Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a La Voz de Residente, como todos los miércoles en Urgencias. Como sabrán, nosotros variamos los miércoles entre urgencias y medicina interna. Este miércoles nos encontramos con una excelente residente de urgencias a quien estaré presentando un poco más adelante. Si es la primera vez que está con nosotros, les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Ahora, les comentaba, si ustedes son nuevos, permítanme decirles en qué consiste la dinámica o cuál es el objetivo de este webinario. Verán, tenemos una doctora invitada, la cual realizará una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tenemos la intervención de nuestra doctora mentora, la doctora Ana Berta, que estaré presentando un poquito más adelante. Ella tendrá una intervención terminando la exposición para complementar, para comentar, para felicitar, para exponer caso, para preguntar, para lo que ella vea necesario. También les recuerdo que estamos en vivo por medio de Zoom. Si en caso de que usted nos esté viendo la audiencia por medio de Zoom y quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, una felicitación, pueden escribirlo en la parte de abajo del chat. O por si no es contrario, nos está viendo usted por Facebook, porque también les recuerdo que estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17 y quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo en la parte de abajo de comentarios y con mucho gusto yo se lo estaré leyendo a las doctoras para que puedan contestar sus dudas o saber sus felicitaciones, que a mí me encanta también leérselas. O si solamente quieren poner un me encanta o un me gusta, son también súper bienvenidos. Pero ya mejor yo dejo de hablar y les presento a quien realmente vienen a escuchar esta noche, la residente de tercer año de urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General Zona 1 de Tepic, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la doctora Mariana González Sánchez. Buenas noches, doctora Mariana, ¿sí me escucha? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, doctora. Le agradecemos mucho su presencia y que nos haya dado la oportunidad de que sea nuestra maestra en esta voz de residente en urgencias. Así que la dejo con el mejor público, que son los residentes de urgencias. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Ok. Bueno, muy Ahí ya buenas estamos noches. bien. Como ya me presentaron anteriormente, soy la doctora Mariana González Sánchez. Soy residente del tercer año de la especialidad de urgencias médicas quirúrgicas en la sede del Hospital General de Zona número 1 Tepic, Nayarit. Soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos compete abordar el tema de infarto agudo al miocardio con elevación del ST, con el abordaje en la sala de urgencias. Bueno, como definición, tomaremos como bibliografía la última guía española, donde nos dio a conocer la cuarta definición universal de infarto al miocardio, donde nos anexa un como nuevo concepto que es el daño miocárdico. Nosotros por daño miocárdico vamos a entender que va a ser una detección o una detección de una elevación de las troponinas por encima de nuestro límite superior de referencia del percentil 99, que eso va a ser definido como daño miocárdico. Y se va a considerar que este daño miocárdico es agudo si este aumento o reducción de las troponinas, si hay un aumento o una reducción de las troponinas. Entonces, esa es como una nueva definición que nos agregó la guía, y para que nosotros podamos decir que nuestro paciente está presentando un infarto, vamos a tener que la definición va a ser una definición basada en la presencia de daño miocárdico agudo en el contexto de evidencia isquémica miocárdica. Es decir, nosotros tenemos que tener los criterios de daño miocárdico y aparte los criterios de isquemia o una isquemia miocárdica. Muy bien, como un pequeño recordatorio sobre la fisiopatología, pues sabemos que la fisiopatología del infarto se da
por la formación de las placas de ateroma en las arterias del corazón. Se divide generalmente las fases de la placa en 5 etapas. Algunas bibliografías las manejan únicamente en 4 etapas, pero porque la primera etapa nos la manejan como una arteria normal o completamente sana. Sin embargo, es bien sabido que por la salud o las patologías más comúnmente presentadas en el mexicano, pues todos los mexicanos estamos en una primera etapa que es una etapa con una arteria en riesgo. Es decir, si en algún momento tuvimos alteraciones en los triglicéridos, en glucosa, sobrepeso o poco hábito de ejercicio, nuestras arterias coronarias ya son unas arterias en riesgo. Y si agregamos que la mayor parte de la población mexicana tiene o es portadora de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o dislipidemias, obesidad, incluso o sobrepeso, pues también ya se consideran unas arterias en riesgo. Esa sería nuestra etapa 1. La etapa 2 es una arteria en riesgo donde ya se empieza a formar nuestra plaquita de ateroma, pero hasta estas 2 etapas pues no tenemos ninguna presentación clínica o ningún tipo de sintomatología. Nuestra etapa 3 vamos a tener que ya tenemos nuestra arteria con la formación de la plaquita de ateroma y ya empieza a haber la formación de las células espumosas. Y en estas células espumosas ya puede empezar a ver como pequeñas rupturas de placa que nos forman los trombitos, que empiezan a hacer la disminución de la luz en el vaso de la arteria y pues nos puede empezar a condicionar una disminución de aporte de oxígeno y nos puede dar sintomatología de isquemia. Sin embargo, en esta etapa no es común que se presenten síntomas a menos que haya una demanda aguda o alta de oxígeno o se lleve al miocardio a un ejercicio donde se someta a una demanda alta y pues esta obstrucción de la luz condicione un evento de isquemia. Y esto se puede presentar pues como una angina estable o sin síntomas en nuestra etapa 3. En la etapa 4 es diferente puesto que ya tenemos nuestra arteria con la formación del ateroma y ya hay formación del trombo, donde hay ruptura de la placa, se forma el trombo y la obstrucción de la luz del vaso es mayor o ya condiciona un dolor incluso estando en reposo. A eso le llamamos una angina inestable. Ya puede condicionar un infarto o incluso muerte súbita. Esto aquí en esta etapa es generalmente cuando ya nos empieza a dar sintomatología y ya es una placa inestable. En esta etapa todavía se les conoce como placa estable. Y bueno, la etapa 5 es donde tenemos la evolución de nuestra placa. Sin embargo, al momento de haber ruptura y formación del trombo, se forma una capa fibrosa alrededor del trombo que no genera en sí como la obstrucción aguda o nos puede dar sintomatología, pero a lo mejor en ese momento el paciente no acudió a valoración y pues pasó desapercibido. Se forma una capa de fibrosis y se mantiene la arteria con un ligero grado de obstrucción. Esto condiciona al miocardio a un nivel de isquemia miocárdica al cual empieza a acostumbrarse y se le conoce como cardiopatía isquémica silente. En esta etapa generalmente el miocardio empieza a hacer circulación colateral que nos ayuda a mantener el aporte de oxígeno al miocardio por medio de la circulación colateral. Pero en el momento que hay ruptura de esa capa fibrótica y se obstruye al 100%, pues nos va a dar la presentación de un infarto agudo al miocardio o una muerte súbita. Entonces, como les comentaba, algunas bibliografías manejan 4 etapas, pero porque la primera etapa nos la consideran como una arteria normal, que bueno, de acuerdo a los últimos estudios, ya se sabe que a partir incluso de los 20 o 25 años, nuestras arterias ya empiezan a tener esta formación de ateroma, y si no llevamos una vida adecuada, pues empieza ya a formarse más la plaquita y nos da los síntomas. Bueno, hablando en el contexto de urgencias, nosotros tenemos a nuestro paciente que nos llega con la sintomatología, puede ser la clásica o no clásica, y nosotros tenemos que tener un adecuado algoritmo para abordaje de estos pacientes para poder diagnosticarlos a tiempo y poderles dar el tratamiento adecuado.
Como ya les comenté, pues se va a hacer el diagnóstico clínico, el paciente que llega con sintomatología, con dolor clásico, o puede llegar incluso con un equivalente anginoso como disnea, epigastralgia. Estos equivalentes anginosos deben considerarse en pacientes ya mayores de la tercera edad o en pacientes con diabetes que ya tienen un tipo de neuropatía, o incluso en mujeres, porque en las mujeres la sintomatología no es la clásica a la que se nos presenta en los libros. Entonces, una vez que tenemos a nuestro paciente con sospecha clínica, pues lo primero, incluso el algoritmo así lo maneja, que en los primeros 10 minutos hay que hacer la toma o tener el electrocardiograma. Entonces, vamos a hacer nuestro diagnóstico electrocardiográfico. Recordemos que nuestra plática abarca el infarto con elevación del segmento ST. Entonces, en nuestro electrocardiograma vamos a poder determinar si hay o no elevación del ST, porque no toda elevación del segmento ST es igual a infarto. Entonces, para que esto sea un infarto o sea considerado un infarto, debemos tener estas características que nos da la guía española. Una elevación mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas o que vean una misma cara del corazón. Esto debe cumplirse en cualquier derivación, excepto en B2 y B3. Para B2 y B3 la guía nos da ciertas características. Si son hombres, vamos a considerar la edad. Si son mayores a 40 años, esta elevación solamente en B2 y B3 debe ser mayor a 2 milímetros o mayor a 0.2 milivolts. Y si son menores de 40 años, es decir, más jóvenes, pues la elevación debe ser mayor para poderla considerar significativa y debe ser mayor a 2.5 milímetros o mayor a 0.25 milivolts. Esto es en hombre. Si hablamos de mujeres, entonces la elevación en estas dos derivaciones debe ser mayor a 1.5 milímetros o mayor a 0.15 milivolts. En cualquier otra derivación, mayor a 1 milímetro es significativo para infarto y deben ser derivaciones contiguas. Pero si son en estas dos derivaciones, debemos considerar estas características. Y por supuesto, tenemos la clínica, tenemos el electro y pues vamos a tener la elevación de las troponinas o los biomarcadores cardíacos, que como ya lo comentamos previamente, deben ser por arriba del percentil 99 o por arriba del límite de referencia. Esto va a variar de laboratorio a laboratorio o de unidad en unidad. Dependiendo su límite máximo, de ahí se va a considerar si sobrepasa este nivel o no sobrepasa este nivel. Muy bien, entonces como un pequeño ejemplo, tenemos aquí un electrocardiograma que es tomado en la sala de urgencias de un paciente que llega con dolor característico. Podemos observar que en la derivación B2, B3 y ABF se ve una elevación significativa del segmento ST. Recordemos que al no ser B2 ni B3, con 1 milímetro que esté elevado el segmento ST es significativo. Además, la tenemos en dos derivaciones contiguas que abarcan una misma cara del corazón. Entonces, en este caso, tenemos un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en cara inferior. Nuestra arteria culpable, pues, es la coronaria derecha. Y al ser cara inferior en este electrocardiograma, estamos obligados a tomar derivaciones derechas para descartar una extensión al ventrículo derecho. Puede haber extensión eléctrica, puede haber extensión mecánica, ¿no? O clínica. Muy bien, este es otro ejemplo donde tenemos también elevación del segmento ST. En este caso lo tenemos en derivaciones B2, B3, B4 y B5. Recordemos que aquí tendríamos que aplicar el criterio que nos marca la guía. Tenemos un paciente masculino, 55 años, con dolor torácico, más disnea. Nuestra clínica es clásica. Tenemos que el paciente tiene 55 años, entonces debemos considerar que para que sea significativa la elevación, como es mayor de 40 años, con que cumpla los 2 milímetros, ya es significativo para infarto. Y si nosotros contamos, en B2 cumple los 2 milímetros
y en B3 cumple incluso hasta 3 milímetros. Entonces sí nos cumple para un infarto agudo al miocardio y pues ve son dos derivaciones contiguas que sí nos ven una misma cara del corazón. Entonces sí está cumpliendo para un infarto. Y pues en este caso tenemos un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en la cara anterolateral. Nuestra arteria culpable pues va a ser la descendente anterior. Tenemos una característica en este tipo de electrocardiograma porque podemos observar un bloqueo incompleto de la rama derecha de las de His. En este caso, la guía nos dice que al presentarse un bloqueo de rama derecha, nosotros podemos tener un poco escondido o difícil el diagnóstico de infarto. Sin embargo, estos pacientes que se presentan con clínica y se encuentra un bloqueo de rama derecha, ya sea no conocida o recientemente diagnosticada, se debe abordar como un síndrome coronario por la complejidad que existe para poder distinguir si es o no. Ya podríamos nosotros confirmarlo o descartarlo con la determinación de los biomarcadores cardíacos o con un estudio de imagen que también lo marca la guía como parte de los criterios para el diagnóstico de infarto. Sin embargo, vamos a ver en el algoritmo que no necesariamente debemos cumplir con todos para decir que nuestro paciente tiene un infarto o iniciar el tratamiento inicial en urgencias. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces como ya entrando en el abordaje y el tratamiento inicial, vamos a tener que nuestro paciente nos puede llegar incluso en una parada cardíaca y puede ser consecutivo pues a un infarto agudo al miocardio. En estos pacientes, la guía española nos marca que una vez que un paciente se presenta con parada cardíaca, es recomendable hacer una estrategia de una ICP primaria para los pacientes que han sido reanimados y que tienen un electrocardiograma compatible con un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. La ICP primaria o incluso la angiografía se debe realizar 2 horas posteriores a haber presentado el paro cardíaco. Hay que descartar las causas no cardíacas, obviamente, y considerar factores desfavorables para la recuperación neurológica de este paciente. Muy bien. Dice la guía también está indicada la hipotermia terapéutica con objetivos en cuanto a la hipotermia tras la reanimación y que no exista respuesta a la postparada cardíaca. Nos marca que también todos los sistemas de salud deben tener implementado una adecuada estrategia para el traslado de los pacientes que tienen sospecha de infarto para que en el menor tiempo posible puedan ser trasladados a un centro con ICP con un adecuado sistema de emergencias médicas especializado. Todo personal médico y paramédico o personal que esté en contacto o primer contacto con el paciente debe tener un adecuado entrenamiento, entrenamiento y debe tener acceso a los equipos de desfibrilación y de soporte vital cardíaco. Debe considerarse, como les mencionaba, la angiografía urgente para los pacientes post-reanimados de una parada cardíaca, aunque no se tenga el diagnóstico del infarto con elevación del ST, pero que exista una alta sospecha de isquemia miocárdica. Y bueno, no se recomienda el enfriamiento corporal con la infusión de soluciones intravenosas en gran volumen. Eso fue si tenemos el contexto de un paciente que nos llega en parada cardíaca. Si nos llega un paciente que no llega en parada cardíaca, pero nos llega con la clínica clásica de un infarto, pues lo recibimos en el servicio de urgencias. Debemos hacer nuestro diagnóstico inicial y un manejo inicial desde el primer contacto médico. Hay que considerar que el primer contacto médico puede ser el personal de urgencias, puede ser el personal paramédico que lo recibió en calle o lo revisó en la ambulancia. El primer contacto médico es la persona que está en contacto con el paciente en el momento que tiene la sintomatología. Muy bien, entonces tenemos un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, hay que iniciar la monitorización y así nos lo marca la guía. Entonces, sobre nuestro diagnóstico inicial es monitorización con electrocardiograma. Hay que tener un electrocardiograma de 12 derivaciones tan pronto como sea posible
desde el primer contacto médico. Es decir, en caso de que el paciente haya sido su primer contacto con paramédicos o en ambulancia, ya deberían traer un electrocardiograma, ¿verdad? Pero bueno, no siempre pasa. Entonces, nuestro electrocardiograma debe tener un retraso mínimo de 10 minutos desde iniciada la sintomatología. Esto pues se ve retrasado por múltiples factores que lo veremos más adelante. Después, está indicada la monitorización con un electrocardiógrafo que tenga desfibrilación, en caso de que sea necesario, nuestro paciente entre en un ritmo desfibrilable. Debe considerarse el uso de las derivaciones adicionales, como les comenté en el ejemplo pasado. También se pueden tomar las derivaciones posteriores B7 y B9 en caso de sospecha de un infarto posterior, o las derivaciones derechas en caso de que se sospeche un infarto con extensión al ventrículo derecho. Y bueno, la toma de sangre está indicada para tomar los biomarcadores y poder definir si nuestro paciente presenta o no un infarto agudo al miocardio. Pero miren lo que dice aquí, dice, esto no debe retrasar el tratamiento de reperfusión. Es lo que yo les comentaba previamente. No necesariamente debemos tener las tres para decidir reperfundir o no a nuestro paciente, sobre todo en la sala de urgencias, ¿no? Si se va a enviar a una ICP primaria, pues entonces sí, lo ideal es que tenga los biomarcadores. Pero si lo recibimos en urgencias y no está en tiempo para una ICP y el tratamiento inicial sería una fibrinolisis, pues aquí la guía nos dice que no debemos retrasar el tratamiento si no tenemos los biomarcadores. Es una clase 1 con un nivel C, pero lo marca la guía. Entonces, para tenerlo en cuenta que no es necesario o no debemos retrasar el tratamiento. Muy bien. Entonces, eso fue nuestro abordaje inicial. Nuestro tratamiento va a iniciar desde los síntomas que presenta nuestro paciente. El paciente llega por dolor, él no sabe que se está infartando. Entonces, nosotros debemos manejar el dolor. Puede llegar con disnea también y con mucha ansiedad. Entonces, estos tres síntomas nos van a generar o condicionar mayor consumo de oxígeno miocárdico y esto nos puede llevar a mayor isquemia miocárdica. Entonces nosotros tenemos que evitar eso y para eso pues podemos darle manejo o soporte. Para la hipoxia o la disnea está indicada la administración de oxígeno suplementario únicamente en pacientes que presenten una saturación menor a 90 o una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. El oxígeno no se debe administrar como receta de cocina a todos los pacientes que llegan a la sala de urgencias. Recordemos que el oxígeno también es medicamento y es nocivo si no tiene indicación. Entonces, si nuestro paciente satura a más de 90%, el oxígeno no está indicado. Y en cuanto a los síntomas, podemos administrar opiáceos intravenosos para aliviar el dolor del paciente y podríamos considerar incluso la administración de una benzodiazepina para calmar la ansiedad y así poder minimizar el consumo de oxígeno miocárdico y disminuir el grado de isquemia por el dolor y por la ansiedad. Muy bien, entonces aquí tenemos un pequeño algoritmo que nos maneja la guía donde nos marcan los tiempos y desde que nuestro paciente presenta el dolor o la sintomatología. Entonces, tenemos un paciente que presenta el dolor. Se activa el sistema de emergencias y tenemos el primer contacto médico. El primer contacto puede ser servicio paramédico, puede ser el servicio de urgencias o incluso un centro que ya cuente con terapia de reperfusión coronaria. En esto va a depender hacia qué tratamiento nos vamos a guiar con nuestro paciente. Si tenemos que el primer contacto fue paramédico, recuerden que en los primeros 10 minutos debemos tener el electrocardiograma con el diagnóstico de nuestro infarto con elevación del ST. Si nos llega a la sala de urgencias en un centro que no cuenta con una sala de reperfusión coronaria o hemodinamia, igual, nuestro diagnóstico en los primeros 10 minutos de un infarto con elevación del ST. Ahora, puede que no tengamos una sala de hemodinamia en nuestra unidad o que el paciente fue auxiliado por personal paramédico. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos de un centro con terapia de hemodinamia?
Si nuestro centro de hemodinamia está a menos de 120 minutos, la terapia ideal e inicial para el paciente va a ser la ICP. Entonces, se traslada al paciente al centro de hemodinamia para una realización de ICP primaria y esta debe ser realizada en menos de 90 minutos desde el primer contacto médico. Y pues ya, se hace la reperfusión con el paso de la guía. Si el tiempo al área de hemodinamia es mayor a 120 minutos, entonces el tratamiento ideal para nuestro paciente va a ser la fibrinolisis. Y esta debe hacerse en menos de 10 minutos una vez diagnosticado nuestro infarto. Y debe darse el bolo de fibrinolíticos para la reperfusión. Y pues bueno, si nuestro centro cuenta con una sala de hemodinamia, se hace el diagnóstico en menos de 10 minutos y en menos de una hora el paciente ya debería estar pasando a la sala de hemodinamia para el paso de la guía y la reperfusión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estrategia dependiendo los tiempos y la distancia a una sala de hemodinamia. Muy bien, entonces vamos a ver el tratamiento de reperfusión. El tratamiento de reperfusión está indicado en las primeras 12 horas de iniciados los síntomas, ya sea con fibrinolisis o con tratamiento de ICP. Entonces, esto es lo que ya les había comentado. Nuestro primer contacto médico es el momento de la primera evaluación del paciente o el primer contacto que tiene el personal con el paciente. El diagnóstico del infarto es una vez realizado la interpretación electrocardiográfica. La ICP primaria es si se va a mandar directo a ICP sin tratamiento fibrinolítico previo, ¿no? Nuestra ICP de rescate va a ser una ICP una vez que se dio tratamiento fibrinolítico, pero hubo fracaso. Es decir, se le dio primero el tratamiento de fibrinólisis, esta no funcionó, entonces se manda a una ICP de rescate para reperfusión. Y nuestra ICP precoz va a ser aquella que es dentro de las 2 a las 24 horas posterior a la fibrinolisis que tuvo éxito o tuvo reperfusión. Entonces tenemos esas tres definiciones, una ICP primaria, una ICP de rescate y una ICP precoz. Esto pues recordemos de preferencia en las primeras 12 horas. En caso de que sea una precoz por un tratamiento de fibrinolisis eficaz, tenemos hasta 24 horas. Y bueno, esas son las definiciones. Bueno, este es otro esquema muy parecido al previo que vimos. Aquí tenemos nuestros tiempos. Tenemos desde el inicio de los síntomas, que se marca como la hora 0 o minuto 0, hasta las 24 horas presentados los síntomas. Se inicia el síntoma, se hace el diagnóstico con el electrocardiograma. Nos preguntamos cuánto tiempo hasta la ICP. Menos de 120 o más de 120 minutos. Menos de 120, ICP primaria. Se acude a un centro con ICP y se hace la reperfusión dentro de los 90 minutos o 60 minutos, que es lo ideal. Hacemos más de 120 minutos a nuestro centro de ICP, entonces el tratamiento indicado es la fibrinólisis. Y aquí se va a hacer con el bolo de fibrinolítico. Dentro de los 10 minutos posterior al diagnóstico, se va a hacer una vigilancia a los 30, 60 y 90 minutos. Después de eso, si tuvimos criterios de reperfusión, si sí los tuvimos, se hace una ICP sistemática. ¿Qué quiere decir? Que ya se hace una ICP o ICP precoz, es lo mismo que la ICP precoz cuando nuestra fibrinólisis tuvo éxito y ya nada más como que se coadyuva con una ICP. Y si no tuvo éxito, entonces es una ICP de rescate. Esto fue cuando nuestra reperfusión con la fibrinólisis no se presentó. Todo esto dentro de un tiempo máximo de 120 minutos y de preferencia antes de las 24 horas después de presentados los síntomas. Para nosotros decir que nuestro paciente tuvo criterios de reperfusión, pues tenemos ciertos criterios, ¿verdad? Entonces, el primero es que exista resolución de la elevación del segmento ST en más del 50% a los 60 y 90 minutos. Es por eso que es muy importante
que nosotros tengamos monitorizado a nuestro paciente electrocardiográficamente a los 30, 60 y 90 minutos una vez aplicado el tratamiento fibrinolítico, porque ahí vamos a ver si nuestro paciente tuvo o no criterios de reperfusión. Presentan arritmias típicas de reperfusión y desaparece el dolor torácico. Esos son nuestros criterios de reperfusión, porque los centros o los hospitales que no contamos con centro de hemodinamia, al momento de referir a los pacientes a un centro de hemodinamia, debemos especificar si nuestro paciente tuvo criterios de reperfusión, porque en eso se va a basar si el paciente va a ir para ICP precoz o ICP de rescate. Muy bien. Entonces, como un resumen, pues el tratamiento de reperfusión va a estar indicado en todos los pacientes que presenten síntomas de isquemia, que sea con una duración menor a 12 horas y que haya elevación del segmento ST con una recomendación 1A. La ICP siempre va a ser más recomendable o es el tratamiento indicado para el infarto agudo con elevación antes que la fibrinolisis, pero recuerden que esto va a ser siempre que se pueda realizar en los plazos establecidos. Si no se puede cumplir en los plazos establecidos, entonces lo indicado es la fibrinolisis. Muy bien, entonces aquí es lo que les decía, en caso de que no se pueda realizar la ICP, se va a recomendar la fibrinolisis en las primeras 12 horas, una vez iniciados los síntomas del paciente. Muy bien, ahora tenemos tratamiento coadyuvante. Si nuestro paciente va a entrar a procedimiento de ICP, se le tiene que dar antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico. Se da una dosis de carga ya sea de 150 o 300 miligramos y posterior se da una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos cada 24 horas. Para la dosis de clopidogrel es una dosis de carga de 600 miligramos vía oral, seguido de una dosis de mantenimiento de 75 miligramos cada 24 horas. El indicado o el ideal, de acuerdo a la guía, sería el prasugrel, que su dosis de carga es de 60 miligramos vía oral, con una dosis de mantenimiento de 10 miligramos por día. Para los pacientes que pesan menos de 60 kilos, se recomienda una dosis de mantenimiento de 5 miligramos día y está contraindicado en pacientes que hayan tenido un accidente cerebrovascular previo. Y para los pacientes mayores a 75, generalmente no está indicado el prasugrel, pero puede emplearse si es necesario con una dosis de 5 miligramos día. Estas son otras opciones de tratamiento, sin embargo, pues las que tenemos más a la mano pues es el clopidogrel. Y se tiene que dar también un tratamiento coadyuvante con anticoagulación. Se puede dar heparina no fraccionada con un bolo intravenoso de 70 a 100 unidades por kilogramo y un bolo de 50 a 70 unidades por kilogramo si se combina con un inhibidor de la GP2B 3A. La enoxaparina es un bolo de 0.5 miligramos kilogramo de peso. Pero, bueno, la enoxaparina tiene su indicación y sus ligeras características. Si tenemos un paciente menor a 75 años, vamos a dar un bolo de 30 miligramos en 15 minutos y posterior se mantiene una dosis de mantenimiento de 1 miligramo kilogramo cada 12 horas por máximo 8 días. Y en los mayores de 75 años la dosis se reduce a la mitad y la dosis y se mantiene la dosis de mantenimiento, perdón, y no se da bolo, solamente se mantiene la dosis de 0.75. Y en los pacientes nefrópatas que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto se administra cada 24 horas sin importar la edad, ¿no? Es el miligramo por kilogramo cada 24 horas. Y en caso de que sea heparina no fraccionada, de 70 a 100 unidades kilogramo. Bueno, en cuanto a la fibrinólisis, pues se recomienda la administración de un fármaco específico. Se administra un bolo en los primeros 10 minutos después del diagnóstico. Y en cuanto si se trata de tecnecteplasa, se recomienda la mitad de la dosis en pacientes mayores a 75 años. Aquí tenemos las dosis. Si se va a usar streptocinasa es 1.5 millones de unidades en 30 a 60 minutos.
La contraindicación de este medicamento es que ya se haya hecho un tratamiento previo con streptocinasa. Alteplasa, un bolo de 15 miligramos, después 0.5 miligramos durante 60 minutos y posterior 0.75 en los siguientes 30 minutos. Y Tecnecteplasa, se da un bolo IV único, 30 miligramos en pesos menores de 60 kilogramos, 35 entre 60 y 70, 40 entre 70 y 80, 45 entre 80 y 90 y 50 miligramos mayores a 90. En los pacientes de más de 75 la dosis se reduce a la mitad, no se da dosis plena. Y pues tenemos las contraindicaciones de nuestro tratamiento fibrinolítico. Las absolutas va a ser que tengan hemorragia intracraneal previa, que un EBC isquémico 6 meses previos, que tengan neoplasias o malformaciones arteriovenosas, algún traumatismo o cirugía mayor en un mes previo, hemorragia gastrointestinal un mes previo, un trastorno hemorrágico conocido, disección aórtica o punciones en sitios no compresibles en las últimas 24 horas. Y las relativas, pues sería un EBC isquémico o transitorio 6 meses previos, que tengan tratamiento anticoagulante, que es una paciente gestante o con primer semana en posparto, hipertensión refractaria, una enfermedad hepática avanzada, úlcera péptica activa o reanimación prolongada o traumática. Estas son relativas, deberíamos valorar riesgo-beneficio. Y bueno, ya como al final, pues una vez, aunque se realice o no el tratamiento de fibrinólisis, el tratamiento ideal es la ICP. Entonces se debe considerar trasladar al paciente a un centro que tenga hemodinamia para la reperfusión de la arteria responsable del infarto. Y pues bueno, nada más para cerrar, una pequeña frase. Recordemos que el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Y pues esto lo dijo Benjamin Franklin. Muchas gracias, doctora Mariana. Excelente presentación, muy confiada y muy fluida. Felicitaciones. Me gustaría recordarles que si ustedes nos están viendo por Zoom y gustan hacer alguna pregunta a la doctora, pueden escribir en la parte de abajo del chat y yo con mucho gusto se las estaré leyendo para que respondan sus dudas, o si solamente quieren mandar unas felicitaciones para que se chivie la doctora, pues también son súper bienvenidas. Al igual, si nos están viendo por Facebook, escriban en la parte de comentarios y yo se los leo a ellas. Ahora sí, me gustaría pasar a presentar a la doctora mentora que nos está acompañando esta noche. Es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, actualmente jefa de urgencias del Hospital General de Zona 1 Tepic, Nayarit, México, y profesora adjunta de la especialidad de urgencias en esta misma sede, la doctora Ana Berta Lizaola Huerta. Buenas noches, doctora Ana, ¿cómo está? Tiene su micrófono apagado. Ahora sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctora, bienvenida. Con estos audífonos. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Felicitar a Mariana por su presentación. Muy fluida, como usted comentó, muy segura, muy preparada. Y solo para complementación de la doctora, tal vez comentar, o creo que la mayoría de las personas que tenemos en esta presentación son residentes, y nada más recordarles que en el 2018, si más no recuerdo, cambió la definición de infarto, que le llamaban en ese entonces la cuarta definición de infarto, que se clasifica en 5 tipos, que es el tipo 1 relacionado a isquemia, el tipo 2, que es en el desequilibrio de la oferta y la demanda de oxígeno, el tipo 3, que es muerte súbita, el tipo 4, que está relacionada, bueno, esto tiene 3 subtipos, que es el A, el B y el C. El A está relacionada a la ICP, el B está relacionado a una trombosis del stent y el tipo C es una reestenosis. Y ya finalmente el tipo 5 es el que está relacionada con el puente coronario. Creo que nada más eso faltó para complementar en la presentación. Y ya actualmente ya se le llama definición universal de infarto, pero en aquellos entonces inició como la cuarta definición. Y recordarle también a los médicos residentes que lo más importante de un paciente que llega al servicio de urgencias con un dolor torácico es en menos de 5 minutos, como nos marca el triage, definir si esto es un dolor torácico de otro origen o un dolor torácico de origen isquémico o de infarto,
ya que como todos sabemos en medicina que el tiempo es músculo. Entonces, entre más pronto actuemos, vamos a limitar al paciente o vamos a limitar las complicaciones que este paciente pueda tener y en un futuro darle una mejor calidad de vida. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana. Voy a pasar a leer comentarios porque no veo preguntas, solamente veo comentarios y felicitaciones. De la doctora Katy comenta, excelente tema, doctora. Eduardo comenta, felicidades, doctora, excelente exposición, muy fluida plática y muy buen recordatorio. Luis comenta, felicidades, doctora, excelentes presentaciones y buen recordatorio de la doctora mentora. También veo otro comentario aquí de felicitaciones de Rogelio que dice, gracias doctora Mariana, muy buena plática. Y veo otro comentario de la doctora María que dice, excelente presentación, buen dominio de tema. Veo nada más felicitaciones y no veo preguntas, así que con eso me puedo pasar a conclusiones. Doctora Mariana, ¿me puede regalar su conclusión, por favor? Sí, claro. Bueno, el infarto a miocardio es una patología que en la sala de urgencias vemos muy frecuentemente y dada la población que predomina en México, pues con cardiopatía, con obesidad, con hipertensión mal controlada, dislipidemias, pues creo que es un tema que todos los médicos, no solo los urgenciólogos, sino todos los médicos que estamos en primer contacto con el paciente debemos dominar y conocer para poderle ofrecer el mejor tratamiento al paciente y por supuesto el ideal, ¿verdad? El que quede acorde a su necesidad. Y pues, nada más. Gracias, doctora Mariana. Doctora Ana Berta, ¿me regala su conclusión del tema, por favor? Sí, claro que sí. Pues en conclusiones, como lo comentaba previamente, primero, como dicen que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces hay que conocer esta patología para poderla sospechar, diagnosticar y ofrecerle a nuestro paciente. Ahora sí que el tratamiento que tenemos a la mano, porque la realidad es que al menos en México y Latinoamérica son pocos los centros donde tenemos a la mano una sala de hemodinamia. Entonces, si vemos que tenemos más de 2 horas, ¿qué es lo que le voy a ofrecer a mi paciente? Su tratamiento antiisquémico, una trombolisis y la pregunta clásica que hacen, ¿cuál es el mejor trombolítico? El mejor trombolítico es el que tienes a la mano, es el que le puedes ofrecer a tu paciente para disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, nada más, que no tengan miedo, todo dolor torácico, inmediatamente un electrocardiograma. La clínica y el electro siguen siendo los que mandan en esto. Ya vimos en las guías que comentan que si no puedes tomar tus muestras de sangre, eso no te debe limitar para iniciar el tratamiento de tu paciente. Entonces, conocerlo, sospecharlo, diagnosticarlo y actuar de manera oportuna. Muy bien, gracias, doctora Ana. No me queda más que agradecerle su tiempo a la doctora Mariana por ser nuestra maestra esta noche y a la doctora Ana por aceptar estar con nosotros como mentora. Gracias. Muchas gracias. También me gustaría recordarles a ustedes, como comentaba la doctora Ana, a residentes que nos están viendo, si quieren volver a revivir la exposición de la doctora Mariana y de los complementos y recordatorios de la doctora Ana, nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center. Teclean La Voz de Residente y van a encontrar los miércoles de medicina interna y de urgencias. Este 1 de septiembre van a encontrar la exposición de la doctora Mariana por si quieren volver a repasar un poquito, estudiar un ratito o tomar en cuenta los comentarios de la doctora Ana. Me gustaría no retirarme sin antes recordarle que si usted es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención@gmail.com y está recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Y para terminar de leer los comentarios que acaban de llegar y para que se chiviera la doctora Mariana de su excelente exposición, que como le comento, todos notamos su seguridad al hablar. La doctora Nidia comenta, felicidades a la doctora Mariana, excelente abordaje y seguridad en la ponencia. Y José Manuel comenta, felicidades doctora Mariana, muchas gracias por la ponencia, fluido y dominado, y un corazoncito. Así que al parecer a todos nos gustó mucho su exposición, doctora, le agradecemos mucho el tiempo de ambas y nos vemos mañana en La Voz de Residente en oftalmología. Muchas gracias, doctoras. Hasta luego. Hasta luego.